Ahí así me alcanzan a ver, me escuchan. Ahora sí te vemos perfectamente bien. Guapo y joven, Bueno, como siempre. no, sí, los años van pasando, pero bueno, la gracia y la misericordia de Dios siguen obrando en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Bueno, les quiero comentar algo. A los que no me conocen, mi nombre es Víctor Manuel Pérez Ortiz y estoy aquí en Altamira, Tamaulipas. Es una ciudad pues, pequeña, pero con gente un poco diferente de verdad a otros estados. Pero aquí seguimos en la lucha y sin poder entrar en la cárcel tampoco. Pero pues a veces Dios nos usa bastante en la calle. En la calle a veces, pues últimamente con personas embarazadas, con problemas ¿cómo se llama? De aborto, con problemas de dolores o algo. Y Dios pone en el corazón luego que empiece a orar por las personas y Dios las sana. Es algo hermoso, pero cuando yo a veces me invitan a una iglesia, ¿verdad? Les digo, ¿le creen a nuestro Señor Jesucristo lo que Él dice? Sí, creemos. Le digo, ¿de verdad creen? Le digo, ¿quién ha impuesto las manos sobre algún enfermo? Y pues nadie la levanta. Les digo, les voy a contar un testimonio acerca de mí. Le digo, cuando yo vivía en Irapuato, vivía en la casa de Anita, mi suegra, en la casa de Marina, y me decía mi suegra, dice doña Conchita que los cristianos oran y sanan a los enfermos, que si vas a orar por fulana de tal, sí, vamos, les decía yo, contento así. Luego me paré y di el paso, como un paso de fe, eso es exactamente. Yo nunca, pues, nunca me pregunté ni nunca dije, es que no sé, es que yo no sé, nadie me ha enseñado a orar, nadie me ha enseñado que voy a sanar a un enfermo. No, o sea, yo no cuestioné, yo dije, Dios va a hacer todo, no yo. Y llegué a la casa y empezamos a compartirle. Yo no tenía mucha palabrería para hablar de la palabra de Dios, pero como dice la palabra de Dios, cuando vayas ante los magistrados, no te preocupes qué has de hablar, en esa hora te va a dar lo que tengas que hablar. Y sí, ciertamente llegaba yo y empezaba a hablar como perico la palabra del Señor, me salía bastante bien y la gente muy atenta, entonces empezaba a imponer las manos sobre los enfermos y Dios los sanaba. Y empecé a agarrar como fama, se puede decir. Después me decían que vayas a otra casa y vamos. Y así, cuando estuve tomando un discipulado ahí en la iglesia, dijo un copastor que si yo no tenía el don de lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Y le dije, ay, pobre, inocente. Le dije, yo no sé de dónde saca esas palabras, porque pues Él es el que hace las sanidades. Si no lo tuviera yo, jamás sanaría a ninguna persona en el nombre de Jesús. Claro, y me agradaba que dijera eso. De todos modos, no, yo sé que lo tengo, yo sé que está en mí, le decía yo. Y le digo, no necesariamente se necesita hablar en lenguas para decir que no tienes al Espíritu Santo. Hay muchas personas aquí en día que voy a las iglesias y el pastor los invita a que pasen a recibir el don de lenguas. Y digo yo, no está bien que haga eso porque pues él no es el Espíritu Santo para darlo. Él dice que él da a quien él quiere y como él quiere. Entonces se pasan y empiezan a poner las manos en el pecho y empieza a hablar unas 5 palabras y yo digo, eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es hablar bastantes cosas, como un canto, como cantar, pero en otro idioma que uno no conoce, y no saben ni siquiera lo que están hablando, realmente es desconcertante. Hablan que arrabashanda chitia carbara, y como unas 6 palabritas nada más, y eso ya saben hablar en lenguas. Digo, eso no es hablar en lenguas. Mi cuñada, tengo una hermana, la hermana Marina, se llama Juanita, ella sí que cantaba un canto, pero en otro idioma, y luego lo cantaba en español, y verdaderamente sé que eso es hablar en lenguas, no decir 6 palabras nada más. A mí me gusta mucho algo de la Biblia, ¿verdad? Que pues realmente, ¿verdad?
Bueno, primeramente, cuando estaba en Irapuato, un día hice un pacto con Dios, porque verdaderamente Dios es Dios de pactos. Le dije, Señor, a mí me gustaría servirte de verdad, de todo mi corazón, pero si me tengo que ir a alguna parte a donde tú me envías, allí voy yo. No voy a decir, no, ahí no me gusta, no, esto y lo otro. No, donde tú me digas, voy. Y aunque tenga que dejar mi casa, toda mi familia, nos vamos para donde nos envíes. Y luego le dije, pero te voy a pedir un favor, que cuando venga, así que la profeta, que sea de fuera, que venga una profeta y me diga lo que tu respuesta, porque pues ahí en la iglesia había una profeta que se llama Noemí, y dije, pues a lo mejor me conoce y vaya a decir que sí tengo deseos de servir. Y no, vino una americana que se llamaba Ellen y empezó a dar un testimonio y luego de repente dijo, tengo una palabra de parte del Señor para ti. Y yo volteaba para atrás a ver si le decía a alguien, no, dice tú que traes esa camisa playera rayadita. Ya me paré y me vine. Dice, así dice el Señor. Dice, tú me has pedido que me vas a servir y ciertamente me vas a servir, pero te voy a enviar lejos, dice, te voy a preparar. Y pues ya fue cuando entonces llegó José Luis Bolaños. Cómo lo quiero de verdad. Ese hombre es un padre también. Y, y pues nos enseñó bastante bien, nos ilustró, nos enseñó realmente lo que es la Biblia, lo que es a Jesucristo, más que nada conocerlo. Y pues empezamos a seguir ahí dándole. Y hasta después me dijo Jaime que si quería servir de tiempo completo. Estuve sirviendo ahí con José Luis en la cárcel de Irapuato. Estuve creo que 6 años y me dijeron que si quería servir de tiempo completo, le dije que sí, con mucho gusto. Y había 3 estados, había Tamaulipas, Oaxaca y Tabasco, creo. Y me dijeron que cuál escogía yo. Le dije, no, yo no voy a escoger. Que el Señor decida dónde me envía y con gusto me voy. Y oraron y me dijeron, pues te vas para Tampico, para Tamaulipas. Y pues me vine para acá, agarramos todas las chivas con todo lo que pudimos, que cupieron la camioneta. Y mi hermano también estaba medio arreglando todavía una camioneta de él. Y pues ahí me ayudó a venir, porque pues yo nunca había venido para acá. Y ya nos venimos por ahí, digamos, medio madrugada y todo eso, pero ya nos establecimos y aquí empezamos a hacer la labor de visitar a la cárcel, ir a visitar con una colonia muy pobrecilla donde había unas casas, se llama Huatulquito, casas de cartón, sin pisos, con pura tierra, y pues, realmente, ¿verdad? Se veía la necesidad de las personas y empecé a compartirles y a llevar despensas también. También llevábamos las cajitas de los samaritanos, llevábamos ropa, nos apoyaban bastante para llevar cosas a esa colonia. Y pues estoy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque ahora pues nos ha bendecido, ¿verdad? Aquí ya creció mi hija, tengo una nieta hermosa, mi hija no podía tener familia y un día me dice muy resuelta, agarró un pomito del aceite de la unción y me dice, papá, pues tú has orado por mucha gente y ya he sanado. Dice, por mí me dices que vas a orar y nunca has orado. Ten, aquí está el aceite y ponte a orar por mí. Dije, ay, qué caray, pues, claro que sí. Y empecé a poner aceite en la mano y le puse en su mano y en su cabeza y le dije, pon tu mano en tu vientre y empecé a decirle, el Señor Jesús, perdón, nuestro Padre, bueno, Dios le dijo a Eva, fructificad y multiplicados, ¿sí? Y entonces el vientre de ella desde ese momento le dio autoridad para que engendrara hijos. Le dije, a ti te estoy diciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías esperado, vas a tener familia, vas a tener hijos, porque en la casa del Señor no hay estériles, ni mujeres que aborten. Y empezó, luego ya, total, que se fue muy contenta, ¿verdad? Dijo que se había sentido muy a gusto. Ese mismo mes, pues salió embarazada, como al final del mes, ya después
dijo, se me hace que ya estoy embarazada. Dice, no me quiero emocionar, pero ya estoy, dice, por fe. Y dije, qué caray. Y empecé a orar y le dije al Señor, Señor, si puedes darles una nenita bonita, hermosa, una princesa que se llame Ruth. Y pues Dios lo concedió. Le dio una niña hermosa que se llama Ruth. Y luego me dice mi yerno, usted le pidió a Dios de seguro, ¿verdad? Una niña. Le digo, sí, Jorge, le pedí una niña. Dice, ¿por qué no le pidió un niño? Yo quería un niño. Le dije, pues no sé, le digo, será porque yo tuve, en los dos matrimonios tuve dos hijas. Primero una hija y luego en el segundo matrimonio otra hija, que es Saraí, y la otra se llama Verónica. Y pues me dio mucho gusto, de todos modos es una hermosa muchachita que Dios nos ha dado, una princesa. Y le pido a Dios, ¿verdad? Que sea como la de la Biblia, Ruth, una mujer virtuosa. Y, y después se están viniendo los martes a reunirse aquí con Marina, Ezequiel y Jorge y mi hija Saraí, y les empiezo a compartir, a darles un discipulado. Jorge tiene un primo allá en Estados Unidos en el cual le dio la pandemia, le dio este virus bastante feo, bastante. Estaba todo entubado por todos lados y con oxígeno y todo. Y ya no respiraba, los pulmones se le inflaron y dijo el doctor que ya lo iban a desentubar. Pero ya para entonces me había pedido Jorge que les pidiera a ustedes, a toda la fundación, a toda mi familia, que oraran por ese hombre. Les envié una foto y sé que muchos oraron por él porque Dios obró y oyó las oraciones y lo sanó. Cuando ya había terminado ese día en la tarde, el doctor que lo iba a desentubar empezó a moverse, a abrir los ojos, a mover las manos, los pies, y lo vio el doctor y se quedó bien asombrado y dijo, verdaderamente esto es algo extraño, ¿cómo ya lo iba a desentubar? Pues lo voy a desentubar ya se ve que está respondiendo por sí solo y empezó a respirar solo él. Entonces vimos todos los milagros de la misericordia que Dios tuvo para con este varón. Se llama Carlos Isaac. Y también él está muy agradecido con Dios, ¿verdad? Y toda su familia. Un día me llevó Jorge a la casa de su mamá y ahí estaba la mamá de este varón y le dije, ¿verdad? Que toda la familia había orado y dijo, dígales que estoy muy agradecida primeramente con Dios y después con todos ustedes porque intercedieron por mi hijo y Dios los escuchó. Le digo, sí, Dios escucha siempre la oración del justo puede mucho, le dije. Y pues es bueno, ¿verdad? Escuchar, leer la palabra de Dios. A mí me encanta mucho, les voy a compartir un poquito, que ya lo han leído bastante, ¿verdad? En Juan 9 dice, ¿verdad? Que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, cómo, dice, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, ¿sí? Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle, hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué le queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le, y le injuriaron y dijeron, tú eres tu discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Realmente, ¿verdad? Vemos una enseñanza tan hermosa, ¿verdad? Que los judíos y fariseos, viendo tantas señales, tantos prodigios que hizo Jesucristo, no le conocían que él era el enviado de Dios, el Mesías esperado por todos los judíos, que venía a su pueblo y como es su palabra, los suyos no le recibieron, pero los que le recibimos nos ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos un pueblo de Dios adquirido por la sangre preciosa que derramó en el Calvario. Por esa sangre preciosa nos compró y fuimos libertados, fuimos hechos hijos de Dios, nacidos para el reino de Dios, y solamente esperamos su segunda venida. O si dormimos, tenemos esa esperanza de que algún día, ¿verdad?, seremos levantados del polvo y entonces Él nos llamará, dice que llamará primeramente a los que durmieron, después los que estemos vivos, todo el que hayamos quedado, seguiremos a ellos y allá en las nubes le encontraremos y le veremos tal como Él es. Es grandioso que un hombre ciego, ¿verdad?, le diera tanta gloria a Dios, ¿verdad? Diciendo, reconociendo la grandeza de Jesús, de que si le decían que era un hombre pecador, dijo, no, si fuera un hombre pecador, Dios no lo escucharía. Y sabemos que nadie que haya nacido ciego, le hayan abierto los ojos, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Y da un testimonio enorme, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, que pues realmente
eh, él sabía que verdaderamente Jesús era un profeta y pues era el profeta elegido, ¿verdad? El enviado, el que Moisés había dicho de entre vosotros, ¿verdad? O sea, levantará Dios un profeta como a mí, a él oiréis. Y pues verdaderamente es una tristeza, ¿verdad? Pero a la vez es alegría para nosotros sabiendo que los judíos nunca le recibieron, nunca reconocieron las maravillas que hizo Jesucristo, que nadie había hecho, ningún profeta había hecho tantos milagros como él los hizo, para que viendo no viesen y viendo no oyeran. Y Dios les endureció el corazón, ¿verdad? Para que un pueblo que no era pueblo fuera pueblo de Dios. Y los que no preguntaban por él, fuimos alcanzados por su misericordia. Le damos tantas gracias a nuestro Señor Jesucristo, de verdad, por ese milagro, por ese favor que hizo, por todo ese sacrificio, ¿verdad? Que llevando todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, todo cayó sobre de él, sobre de su cuerpo, todos los vituperios, todas las injurias, todas las abominaciones que hayan dicho, ¿verdad? Contra él, todas fueron, ¿verdad? Por todos nuestros pecados, a través de todo. Y todavía se burlaban de él, diciendo, ¿verdad? Que a muchos había sanado, que a muchos y cómo no se podía bajar de la cruz para que creyeran. Como dijo un hermano, ¿verdad? Gracias le doy a Jesucristo que no se bajó de la cruz, porque si no, mi lugar ahí estaría en esa cruz. Nosotros éramos los que deberíamos haber recibido ese castigo, pero él dice que Dios cargó en él todos los pecados de toda la humanidad para que nosotros pudiéramos ser redimidos, comprados para Dios. Recibimos ese regalo tan maravilloso que no nos costó a nosotros, sino le costó a Jesucristo el sufrir, el padecer tanto. Y por vergüenza, cuando dice, ¿verdad?, que los judíos, pues realmente era una vergüenza, ¿verdad?, que descubrían su desnudez. Yo me acuerdo en un pasaje que David mandó a unos siervos a dar una consolación a unos hijos de un rey que había, creo, muerto, algo así, y lo confrontan, ¿verdad? Les dice sus consejeros que dicen, ¿no crees que David haya enviado más bien para inspeccionar cómo está nuestra tierra? Y dice que les cortaron la barba y les partieron los vestidos hasta la mitad de las nalgas, así dice en la Biblia. Y pues se fueron avergonzados, entonces David les manda a decir que no entraran, ¿verdad?, hasta que no les creciera la barba. Y pues realmente era una vergüenza, ¿verdad?, para un judío, pues que vieran su desnudez. Lo podemos ver realmente hasta en Noé, cuando se embriagó, ¿verdad? Se quedó tiradillo y desnudo y un hijo lo vio y se rió y fue y le contó a sus hermanos y sus hermanos voltearon para atrás, no viendo lo de frente, caminaron hacia atrás y le pusieron sus ropas para que se vistiera, o lo vistieron. Y podemos ver, ¿verdad?, que pues realmente los judíos como que tenían eso, ¿verdad?, de que no, pues era una vergüenza para ellos ver su desnudez, y pues a Jesucristo eso le hicieron, le quitaron todas sus ropas, y no con eso, ¿verdad?, sino lo latigaron, le echaron bastantes. Y decían que cuando le dieron a beber vinagre con hiel, la hiel era una especie de narcótico. Con eso ¿cómo se dice? Como que se narcotizan y no sienten los dolores. Por eso él no quiso tomarlo, porque él quería sentir todos los dolores de la muerte. Y fue por eso, ¿verdad?, que pues realmente dice, ¿verdad?, que le arrancaron su barba a jalones, le dieron de bofetazos, con una caña de palo le pegaron en la cabeza, y con la corona de espinas. Dios maldijo la tierra, ¿verdad?, cuando el hombre pecó, y dijo que espinas y abrojos crecerían, y pues realmente con esas mismas espinas que Dios maldijo, o sea, hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza de Jesús, para Amén. que fuera como un rey
burlándose todavía, diciendo, este es el rey de los judíos. Amén. Me da Nuestro tristeza rey. de nuestro rey. No, de verdad que, ¿cómo puede decir que unos hombres que eran astrólogos, que estudiaban los tiempos de las estrellas y todo eso, mejor reconocieron que había un rey de los judíos y fueron a Belén para darle gloria, para dar reconocimiento, llevándole regalos, incienso, oro y mirra, y llegan con Herodes y les pregunta que dónde ha de nacer el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el cielo. Entonces mandan llamar a los sacerdotes, a los fariseos y a todos esos que sabían, y dicen, pues debe nacer en Belén de Judá, porque escrito está por el profeta Oseas, y tú Belén, la más pequeña, de ahí vendrá, saldrá pues el legislador, saldrá el Cristo, el Mesías esperado por todas las naciones. Pero vino, Amén. ¿verdad? Víctor, Sí, Víctor, es nuestro rey y a él amén, es a sí. quien pues servimos y a él, por él hacemos todo esto. Y Pues sí, pues porque sí, verdaderamente, desafortunadamente todavía hay algunos que siguen creyendo que para estar lleno con el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. Esa es una de sí, las muchas manifestaciones. Entonces, estamos llenos del Espíritu Santo desde que obedecemos a Jesús y testificamos de él. Muchísimas gracias, Víctor. De veras, siempre es una bendición escucharte. Y pues si entre nosotros aquí hay matrimonios estériles que no pueden tener hijos, contáctenlo, mándenle un chat, porque no necesariamente tienes que ir pues físicamente con alguien. Puedes no, orar, tú tienes el don y pues si alguien está padeciendo algo aquí, aprovechemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dones son dados para el beneficio del cuerpo de Cristo y yo te agradezco muchísimo, Víctor. Yo sí quería que pues tú fueras quien cerraras. Ahorita yo ya doy la última, o sea, conferencia. pues, prédica, porque sí, tenemos necesidades espirituales que se cubren con la palabra, emocionales que se cubren con el pues compañerismo y con vernos se llama saludarnos, orar unos por otros, pero también tenemos necesidades físicas en el cuerpo y yo le doy tantas gracias a Dios, yo presumo mucho de ti también, yo digo, no, en la fundación tenemos a alguien que tiene don de sanidad, además de mi suegra tiene ese don, y cada vez que hay algo, recurro a ella y casi siempre es la voluntad de Dios. Entonces, pues yo quiero que todos los que están aquí sepan que pueden pues contar con él. Ojalá puedas publicar tu teléfono para que te llamen o Sí, primo, pues ponlo allí o Gerardo, que lo sepan, o tu WhatsApp para que te hablen, porque hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo, hay mucha enfermedad. Y de los misioneros que están enfermos y todo, acuérdense, es el enfermo quien busca la sanidad. Entonces, cuando uno recurre es porque ya está dando el primer paso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Víctor. que Dios los bendiga y saludos a todos, a cada uno de mis hermanos, porque pues, somos una familia, un cuerpo en Cristo Amén. Jesús. Entonces, vas a tener mucho más trabajo, ¿eh? Amén. Primeramente, Dios, que así sea. Vale, pues te amamos mucho. Bye. Igualmente, bye. Pues bueno, pues aquí bueno, ¿quieres preséntame en lo que, Blanquis, en lo que